Bueno, Alfonso, lo primero que me gustaría preguntarle es algo que parece muy de perogrullo, pero que tengo que hacerlo. ¿Qué misiones tiene, cuál es la misión que tiene encomendada por la Iglesia el arcipreste de la ciudad? Puede que haya personas que no sepan cuál es la misión de un arcipreste. ¿Qué es lo que hace un arcipreste en una ciudad? Bueno, pues el arcipreste fundamentalmente lo que tiene es una tarea, digamos, de coordinación y de atención sobre todo a los sacerdotes y a las distintas áreas que funcionan en un arciprestazgo, ¿no? Es decir, es una figura que tiene o goza de la confianza del obispo, con el cual se reúne aproximadamente pues una vez al mes o un par de veces en el trimestre, y donde se intenta analizar pues sobre todo las líneas de acciones pastorales que el obispo diocesano pues quiere implantar a través de los planes de pastoral, y que se trata pues un poco ser la voz del obispo dentro de lo que es el presbiterio y el arciprestazgo, y también que desde el arciprestazgo hacia el obispo, ¿no? En este sentido. Y fundamentalmente lo que tiene es eso, una tarea de ayuda en determinadas áreas pastorales que podamos ver que la línea de acción, en vez de hacerlo parroquia por parroquia, pues se pueden crear elementos supraparroquiales, que por ejemplo la Cáritas arciprestal, ¿no? Tenemos determinados servicios que se prestan a nivel de todo el arciprestazgo, independientemente del servicio que puede prestar cada parroquia. La catequesis intenta también tener unas líneas comunes, así en definitiva en distintas áreas pastorales, pues eso. Después también está el estar atento a las necesidades que puede tener algún sacerdote, un sacerdote que está enfermo, un sacerdote que tiene un problema, un sacerdote que necesita algo, ¿no? Pues de alguna manera también estar cercanos a ellos, estar disponible también un poco a sus necesidades. ¿Qué cree que ha visto en usted Monseñor Sornoza? Pues eso no te puedo responder yo, eso lo tiene que responder Monseñor Sornoza. Es decir, como te decía, el arcipreste no es una elección directa de los sacerdotes, como puede ser otro órgano colegial que tenemos nosotros en la diócesis, que por ejemplo el colegio del presbiterio o el colegio del consejo pastoral diocesano. Esas elecciones son directas, es decir, como un sufragio normal de cualquier elección, que no es que haya un candidato que se presente, pero sí se vota y tiene que salir con una mayoría absoluta en un principio y después con una mayoría simple. En el caso del arcipreste, al ser un cargo de confianza del obispo, él puede elegir distintas maneras de elección, desde la elección directa con el nombramiento a realizar una consulta, que es lo que ha hecho. Nosotros realmente los sacerdotes no hemos votado al arcipreste, el obispo lo que ha hecho es realizar una consulta, de tal manera que ha preguntado a cada arciprestazgo, a los sacerdotes de cada arciprestazgo, quién cree que es la persona más adecuada para poder desempeñar esta función. Entonces eso se hace, claro, evidentemente a través de una consulta, pero es una consulta no vinculante, sino pues, orientativa. De tal manera que se realiza primero una votación de sondeo, podríamos decir, y finalmente pues, se hace la consulta propiamente definitiva. De tal manera que se eleva en un acta al prelado una terna de los 3 nombres más votados. Y bueno, y a partir de ahí el obispo decide, tiene a bien decidir. Puede elegir al primero, puede elegir al segundo, puede elegir al tercero o puede que no elija ninguno de los 3. ¿Entiendes? Y lo normal, cuando el obispo se ha decidido a realizar una consulta, es para tener también en cuenta, en definitiva, el pensar de los sacerdotes, que en este caso pues me consta de que sí, así ha sido, en este sentido. Y bueno, ya él me imagino pues que tendrá dentro del perfil de las personas, de los candidatos, pues me imagino sus razones particulares por las cuales decide esta persona sí y esta no, pero eso lo tendré que responder él. Ya se hablaba de todas maneras antes de que iba a ser usted posiblemente el arcipreste. ¿Existía en el ambiente esa idea? Sí, muchas veces son los medios de comunicación, los propios cofrades, los que de alguna manera por lo general expresan un deseo, un anhelo y parece esto como una campaña, ¿no? En este sentido, pero no
no es así, es decir, los sacerdotes pues preguntamos quién puede ser la persona realmente que puede desempeñar por las cualidades personales y por la tarea que supone también esto, porque esto en definitiva también es un trabajo, una responsabilidad, es más carga, ¿no? Disponibilidad de tiempo y a partir de ahí pues es algo personal, es decir, que no hay un candidato, por parte de los sacerdotes no ha habido ningún candidato, ni por parte de los sacerdotes hemos hecho campaña. Eso ha salido más bien hacia los medios de comunicación, que bien será pues el anhelo, el deseo, o no lo sé, la verdad, pero sí es cierto que prácticamente desde verano pues se ha rumoreado, hablado. Me imagino que también pues los sacerdotes con sus feligreses, con su círculo también, pues a lo mejor se le pregunta y dice pues yo pienso esto, yo pienso tal, y entonces bueno, pues siempre en el ambientillo hay algo solapado, no podríamos decir. Ha mencionado ya la palabra cofrade. Tenemos que centrarnos lógicamente en ese aspecto en la ciudad, independientemente de que en algunos momentos pues hablemos también de lo que es iglesia en general. Pero usted conoce bien el mundo de las hermandades, creo que es hermano además de varias de ellas, y además va a ser el próximo pregonero de la Semana Santa, que también hablaremos luego. Pero ¿qué es lo primero que va a hacer relacionado con las hermandades cuando tome posesión el día 13? ¿Cómo tiene programado esa relación con las hermandades? Pues mira, programado no hay nada. Yo soy persona que tampoco es que tenga un programa, tal. Yo me dejo llevar un poco por la situación, escucho y según vayan surgiendo las cosas, las ideas. En definitiva, el arcipreste no es, como te decía, un mero coordinador, un mero moderador, podríamos decir. Es decir, yo no puedo hacer nada sin realmente el respaldo, el acompañamiento también del equipo sacerdotal. Es decir, yo no vengo a imponer nada, ni vengo a asumir, yo puedo proponer, tener mis criterios, pero evidentemente todo eso ha de ser compartido con el equipo sacerdotal y bueno, teniendo en cuenta también que las hermandades funcionan en la parroquia con su director espiritual, es decir, que el marco normal de entendimiento es cofradía con su director espiritual y si hubiera alguna dificultad está el secretariado diocesano para las hermandades y cofradía con su delegado episcopal. Esa es la traducción o el cauce normal. La función del arcipreste es un poco también en este ámbito, pues con el Consejo Local de Hermandades, pues puede orientar, ayudar, asumir un poco la tarea de la dirección espiritual también del Consejo. Pero en definitiva, bueno, es lo que más o menos también todo el mundo, o todos los sacerdotes, o desde también incluso a nivel diocesano se nos pide, ¿no? Es decir, en el mundo de las hermandades hay muchas cosas buenas, evidentemente hay mucho de bueno, hay mucho potencial, pero también nos tenemos que exigir, ¿no? Es decir, tenemos que exigir responsabilidad, tenemos que exigir compromiso, tenemos que exigirnos también testimonios de fe, de tener ciertamente presente de que somos una institución de la Iglesia y que las personas que están al frente de las hermandades lo hacen en el nombre de la Iglesia, que es el que le da esa misión como un agente de pastoral, igual que los hay en otros ámbitos, la catequesis, Cáritas, Manos Unidas, es decir, la Iglesia es muy diversa, pero lo que tenemos claro es que todos los que desarrollamos una tarea somos agentes de pastoral y esa misión nos la da la Iglesia y estamos en el seno de la Iglesia. Entonces, yo pienso que en esa línea es donde tenemos que también trabajar y donde tenemos que ganarnos, saber de todo lo positivo que tienen las hermandades, de todo el potencial, sobre todo humano también, que tienen las hermandades, pero sobre todo sin desfallecer en el compromiso, en el testimonio, en la formación, que siempre es continua en la vida de las personas y de los creyentes. La mayoría de los sacerdotes son directores espirituales de hermandades. ¿Ve a esos directores espirituales inmersos en las hermandades, los ve integrados, no solamente con su asesoramiento espiritual, sino también presentes en juntas, en reuniones, presentes en actividades? ¿Cree sinceramente que los directores espirituales están apegados a las cofradías? Pues yo sé que hay sacerdotes, y en este arciprestazgo son sacerdotes, los que trabajamos aquí somos sacerdotes buenos y que en definitiva también tenemos mucha carga de trabajo en muchísimas áreas,
que muchas veces quisiéramos hacer más de lo que podemos, ¿no? Porque tenemos que estar presentes y tal, pero la función del sacerdote es acompañar, no estar en todo, ¿no? Sino saber, en definitiva, pues estar cuando es como un padre, ¿no? Cuando un hijo tiene un problema, pues saber estar ahí, ¿no? Para atenderle, para poder ayudarle, para poder asesorarle, pero en definitiva tenemos que crear cristianos adultos, es decir, cristianos en los cuales han de saber caminar, ¿no? Con responsabilidad, ¿no? y con compromiso y con una correspondencia hacia el párroco en este sentido, el director espiritual, que es un poco el que dirige, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo pienso que puede haber personas que se implican más, personas que se implican menos, depende un poco. También hay cofrades que piden más, demandan más, y hay cofrades que demandan menos. O sea que no es todo blanco o negro, ¿no? Hay siempre matices. Y en este sentido también se podría decir a los cofrades que demanden a sus párrocos su presencia, a lo mejor en una reunión, o que demanden esa formación, porque es muy fácil decir también, es que el cura no está en nada, es que el cura nunca aparece, y yo muchas veces he dicho, ¿y tú has llamado al cura? A mí, por ejemplo, me dicen que yo estoy en todo. Es decir, que eso es cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En este sentido, y bueno, yo no pienso que haya una dejadez. Lo que hay que a veces, pues los sacerdotes tienen que atender a una realidad mucho más amplia, que no son solamente las hermandades, sino que en la vida de una parroquia hay muchísimas cosas y evidentemente no se puede atender todo de la manera que a lo mejor uno quisiera, pero es un feedback. Yo estoy convencido de que cuando un cofrade se entrega, recibe de su párroco, y al revés, ¿no? También cuando un párroco también se entrega, pues suele recibir también de la gente. Era precisamente una pregunta incardinada en esta. Y al revés, las hermandades, los cofrades están integrados en la iglesia. Por ejemplo, en la parroquia de la Sagrada Familia, en la suya, hay 3 hermandades, creo recordar. 3 hermandades y una asociación. Y una asociación. Bastante, hay mucho movimiento. ¿Están integradas en la parroquia? Hombre, yo te hablo de mi caso particular, y aquí sí, pero también porque yo me ocupo de que estén incardinadas, ¿no? Y también me ocupo, como te decía, esto es como un padre con un hijo. Cuando el hijo se va descarriando un poquito, pues tú le pegas un toquecito, ¿no? Después que te haga caso o no te haga caso es distinto, pero tú en mí está el por lo menos advertir, ¿no? Y yo procuro que bueno, pues hay a lo largo del curso pastoral normalmente hay determinadas actividades que lo hacemos a nivel parroquial, es decir, porque tenemos que tener conciencia de que no soy yo mi grupito, o sea que en eso tanto como las hermandades, como las otras realidades que viven en la parroquia, una parroquia se define como comunidad de comunidades, ¿no? Pero el gran peligro que tenemos es que si yo vivo solamente ad intra, es decir, a mí solo mi grupo, pues tiendo a aislarme, ¿no? Y la fe cristiana es todo lo contrario, es decir, es adorarme, abrirme, hacer los demás. Entonces nosotros a lo largo del curso pastoral solemos tener distintas actividades que lo hacemos comunitariamente toda la parroquia, y ahí es toda la parroquia la que participa. Después también hay un organismo muy importante dentro de la vida de las parroquias, que son los consejos de pastorales parroquiales. Entonces, cuando esos consejos de pastorales funcionan y tienen, en definitiva, la vida que ha de tener, es decir, si se les implica, porque hay un representante de cada uno de los grupos, ¿no? de donde vive la parroquia, si verdaderamente es el motor de la parroquia, si todos los que somos miembros de este consejo nos lo tomamos en serio, cuando programamos actividades, cuando realizamos actividades, y todo eso va llegando a los distintos grupos, vamos animándonos unos a otros, pues en definitiva hay vida en la parroquia, ¿no? y hay esa implicación, independientemente después de las distintas actividades propias que identifican, ¿no? la vida de cada uno de los grupos. Es el año de la fe, que anteriormente hemos mencionado el tema de la fe. ¿Cómo van a hacer llegar los párrocos de los templos de San Fernando, sus feligreses, las directrices marcadas por el Papa y concretamente también a las cofradías? Imagino que habrá algo dirigido especialmente a los cofrades.
Bueno, ya hubo al principio de curso una reunión del obispo diocesano con todos los responsables de las hermandades a nivel de la diócesis, y ahí se les puso un poco el valor tan importante que tiene este año, porque es para toda la Iglesia, es decir, y como te decía anteriormente, los cofrades no son ajenos a la Iglesia, ¿no? Es una llamada ad intra, ¿no?, a todos los que estamos dentro, para revitalizar y renovar y profundizar también nuestra fe, porque muchas veces damos por supuesto la fe, ¿no? Mucha gente pensamos que por el hecho de ser bautizados ya tenemos fe. No es así, o incluso que la fe es dinámica, tanto se tiene como se puede perder, o que muchas veces por el hecho de haber hecho ya la catequesis, pues ya conocemos, ¿no? La fe siempre hay que alimentarla, es igual que un bebé, ¿no? Un bebé pasa de la papilla, de la leche materna a la papilla hasta que se le mete el grano, tal cual, igual, pues también un cristiano. Al principio la catequesis le es válida, es la leche materna, podríamos decir, pero después hay que profundizar esa fe, hay que conocerla, hay que estudiarla, ¿eh? Y a veces nosotros, los creyentes, adolecemos de ese interés, incluso podríamos decir, ¿no?, de esa responsabilidad que nos toca a cada uno personalmente, y que la Iglesia, a nivel de parroquia, a nivel de arciprestazgo, pues puede ser de alguna forma plataforma de ayuda, pero en definitiva la inquietud, el suscitar ese interés por conocer y profundizar es algo personal, ¿no? Y el obispo diocesano pues ha pedido a las cofradías lo que nos ha pedido a todos los demás grupos, es decir, un año en el que nos centremos un poco en la formación de profundizar nuestra fe, es decir, se ha elaborado a nivel diocesano una selección de 15 temas que están sacados del Catecismo de la Iglesia Católica, que en definitiva es los puntos centrales de nuestra fe, el credo, para que esa formación se vaya realizando durante todo el año de la fe. Después se ha llamado, evidentemente, a renovar en nosotros nuestro testimonio y nuestro compromiso, y finalmente se ha pedido un signo de la caridad, ¿no? Y un signo de la caridad que no sea puntual, porque muchas veces vivimos una caridad a lo mejor puntual de ayuda con Cáritas, tal, pero se ha pedido que a nivel diocesano piense en todas las hermandades qué acción puede hacer, que creo que también es interesante, en vez de hacer cada una, pues una a nivel de toda la diócesis y que sea permanente, ¿no? Es decir, porque una fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Ya nos dice Santiago, dice, tú ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ve si no eres capaz de ver a tu hermano al que ves, ¿no? Es decir, la fe necesariamente te lleva al compromiso, especialmente con el más pobre. Después hablaremos de Cáritas y la relación que tiene con las hermandades y las hermandades con Cáritas. Pero entrando también en esto, en todo tipo de asamblea ecuménica importante, grande, en todo lo que significa el año de la fe, quizás tendría ahí cabida, concretamente aquí, en lo que es la diócesis de Cádiz, algo que piden voces cofrades, una asamblea diocesana de hermandades para poner una puesta a punto de estatutos, de formas de actitud, de juntas de gobierno. ¿Eso es necesario? ¿Sería necesario aquí a nivel diocesano? Bueno, pues nosotros hace unos años ya, hace más de 10 años que vivimos el Sínodo Diocesano, de donde emanaron unas normas diocesanas, y del cual se produjo ahí la renovación de todos los estatutos, normas de régimen interno y tal, ¿no? Claro, hoy vivimos en una vida muy vertiginosa, es decir, que estamos de continuo cambio, es decir, lo que ayer era válido, hoy te tienes que actualizar, ¿no?, en ese sentido, porque nos vamos quedando atrás, ¿no? Es decir, la vida va cambiando continuamente. Quizás esas normas habría que revisarlas, ¿no? Es decir, bueno, este marco que nos dimos hace 10 años equivale o sirve para hoy, en que lo podemos renovar, ¿no? Es decir, siempre la reflexión es buena, y siempre, en definitiva, hacer una autocrítica también yo creo que es positivo. Que de ahí signifique que haya que cambiar todo, que haya que hacer, pues no lo sé, ¿no? Yo pienso que sí, a lo mejor hace falta una reflexión sosegada y decir, mira, estas son las normas que nos dimos hace 10 años, ¿en qué punto estamos hoy, ¿no? Recuerdo incluso que hace un par de años, creo recordar, sí, ya, prácticamente fue cuando ya el nombramiento del nuevo obispo, como se cumplían los 10 años del sínodo y de todas estas normas, se intentó hacer una revisión de todo lo que habíamos hecho a raíz del sínodo, de todos los objetivos, de todas...
quedó parado, ¿no? Por el tema de que ya se aceptó la renuncia de don Antonio y el nombramiento del nuevo obispo, y claro, todo quedó ahí. Pero esa reflexión pues se puso en marcha a nivel, digamos, de los grandes colegios de la diócesis, es decir, a nivel del colegio de presbiterio, colegio de pastoral diocesano y colegio de arcipreste. Incluso llegó, pues de alguna forma también a los distintos arciprestazgos. Pues quizá ahora sea el momento ese, ¿no? De decir, bueno, ¿qué norma, a dónde nos ha llevado estas normas? Y ver si son válidas o no válidas y ver qué podríamos cambiar, si hay que cambiar algo, ¿no? Siempre, como digo, profundizar, analizar y realizar autocrítica nunca es malo. Las hermandades llevan siglos procesionando en Semana Santa. La última tendencia, no es la expresión válida, discúlpeme, pero bueno, la voy a utilizar, es que haya más culto externo que antes. Es decir, estamos acostumbrados desde siempre a que los titulares salgan en su día de la Semana Santa correspondiente. Ahora hay una proliferación de procesiones en la calle. Entiéndase por procesiones desde una parihuela hasta un paso, desde una banda de música hasta una capilla, hasta nada, hasta el rezo del rosario. Esa proliferación, vista desde fuera, no desde los cofrades, no se ve, creo que no se ve con buenos ojos. Hay gente que dice que ya en lugar de haber farmacias de guardia los fines de semana hay procesiones de guardia, que hay procesiones todos los fines de semana. ¿Eso es bueno? ¿O esto está llegando ya a un nivel demasiado...? Bueno, vamos a contextualizar. También es cierto de que hemos vivido unos años especiales, podríamos decir, en donde la Iglesia ha cobrado también un protagonismo con todo esto de los bicentenarios, tanto en nuestra ciudad como en Cádiz. Entonces se ha coincidido además la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces ahí en prácticamente 2 años ha habido una cantidad también de procesiones motivado por estos actos, es decir, con la Jornada Mundial de la Juventud hubo ese Via Crucis magno, podríamos decir, en la ciudad de Cádiz, donde fueron imágenes de toda la diócesis. Después en nuestra ciudad estuvo la procesión magna, en Cádiz también hubo otra procesión magna, después ha habido otro tipo de exposiciones como la Pietà Populis, tal y cual, y ha habido distintos movimientos, pero sí es cierto que prácticamente ha habido un mes o un mes y pico en el que parecía que esto era todo el día, y yo creo que eso también ha hecho reflexionar un poco a la gente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, tampoco hay que descontextualizar en por qué ha surgido todo eso, porque yo creo que también todo eso ha sido movido por las distintas acciones que la Iglesia ha tenido concretamente con el tema de los bicentenarios, ¿no? de la Constitución, porque normalmente aquí lo que siempre ha salido a lo mejor extraordinariamente pues ha sido una imagen después de cumplir 25 o 50 años pues la hermandad, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ha causado como pues eso, ¿no? Es decir, cierto resquemor, ¿no? Es decir, bueno, ¿esto qué es? Todos los días una procesión en la calle, y, bueno, y también nos ha hecho también analizar un poco que no se puede estar continuamente así saliendo a la calle, pero yo también creo que no hay que olvidar ese contexto del por qué ha habido tantas procesiones, porque si tú te pones a analizar, ciertamente la mayoría de las salidas han sido motivadas pues por este tipo de cuestiones. Sí, pero bueno, también a lo mejor hay muchos rosarios de la Aurora, muchos rosarios de antorchas. Bueno, pero los rosarios de la Aurora, los rosarios de la Aurora ha sido siempre una actividad recogida dentro de los estatutos y de los cultos externos de una hermandad. Fundamentalmente una hermandad siempre se ha centralizado en los cultos internos propiamente del triduo que dedican a sus titulares, tanto a la imagen mariana como a la imagen cristífera, ¿no? Después ha sido la salida procesional y después fundamentalmente el rosario, que siempre rosario Via Crucis, ¿no? en su defecto también, que lo han ido realizando siempre. No es una novedad. La cuestión es preguntar, lo mismo que decimos de las normas, ¿es hoy
realmente necesario o válido para la evangelización el Rosario de la Aurora o el Rosario de Antorchas, ¿no? Es decir, bueno, rezar el Rosario, por supuesto, ¿no? Que es una devoción, o el Vía Crucis, ¿no? Que son devociones que la Iglesia pues acoge y que invita a sus fieles. La pregunta es si tiene verdaderamente una acción evangelizadora, ¿no? Porque en definitiva las hermandades existen para evangelizar y lo hacen a través del culto, tanto interno como externo. Y a lo mejor hoy tú te puedes preguntar, porque tú antes a las 8 o 7 de la mañana que salía una imagen y encontrabas a gente realmente que acompañaban esas imágenes. Habría que ver, ¿no? En cada caso. Hay a lo mejor gente que saca, hermandades que sacan el Rosario de la Aurora y poco más están que la Junta de Gobierno, el grupo joven y 2 devotos más, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿es necesario hacer esto? Yo creo que hay que hacer siempre autocrítica, pero no podemos generalizar. Tenemos que ver en cada caso, porque cada hijo es distinto y cada uno tiene unas necesidades. Y aquí tendemos siempre, yo creo que ese es un pecado de los cofrades, a comparar. Y no podemos comparar, porque lo que es bueno para ti, quizás para el otro no. Y lo que es necesario para ti, quizás para el otro no. Y aquí siempre tenemos que estar con el metro de medir, ¿no? Hasta para poner el culto, ¿no? Es decir, si tú dejas poner al Cristo aquí, pues el mío me lo tiene que poner también. Si tú dejas, y yo creo que en eso tenemos que madurar y ser responsables también, ¿no? Porque cada grupo es distinto y cada uno tiene su necesidad. Y a lo mejor tú has llegado ya a comprender y a madurar esto y el otro todavía no. Y habrá que ayudar al otro también a que madure, pero no le podemos quitar la muleta rápidamente porque se cae. Pero en eso los directores espirituales juegan un papel fundamental, ¿no? Sí, ¿no? Por eso te digo, sí, porque en el sentido, tú como director espiritual y como padre y pastor de una feligresía, tú vas viendo a cada uno de los grupos. Yo no me centro solamente en las hermandades, ¿no? Yo voy viendo a cada uno de los grupos y yo veo la necesidad que tiene este y sé que a lo mejor a este me tengo que entregar más que al otro. Y no porque quiera más a este que al otro, sino porque sé que este tiene más necesidad que el otro. Y la celotipia esta, entre comillas, no sé cómo llamarla o tildarla, es más problema de los cofrades, en este caso, que de los directores espirituales. Porque tú dile a una hermandad, mira, ¿tú crees que es necesario que sacamos un Vía Crucis o un Rosario de la Aurora cuando, por ejemplo, a las 7 de la mañana, el contexto social que hoy vivimos, prácticamente te estás encontrando a la gente que vuelven de marcha, ¿no? A los jóvenes que vienen de marcha, que a lo mejor pues, le importa incluso hasta cruzarse y tal ahí por medio de la historia porque no tiene esa conciencia, porque a lo mejor antes a lo mejor tenía una conciencia por respeto y tal y cual, pero a lo mejor tú dices que ganas de buscarte un encontronazo, ¿no? con algún chiquillo que venga de fiesta y él quiere continuar la fiesta y lo tiene pues con la moza. Entonces, ¿esto sirve para evangelizar? Porque, claro, y pues hay que hacerle ver, decir, mira, pues no tiene sentido que vayamos a las 7 de la mañana a rezar el rosario por la calle. A lo mejor es bueno rezarlo continuamente dentro de la parroquia o dentro de la casa de hermandad, ¿por qué no? En ese sentido. Y ahora tú le dices a este, tú no lo vas a sacar porque lo has comprendido, y el otro porque sí, tú yo no, es lo que yo vengo a referir, ¿no? Sí, muchas veces los confrades vivimos con esa continua comparativa, porque el cura me ha dejado hacer esto y al otro le ha dejado hacer lo otro, no sé qué, y no entendemos que tenemos que crecer en la fe, y hay a lo mejor acciones que hacíamos antaño y que tenían un sentido y que hoy día hay que renovarnos, como en todo. No quiero decir con esto que no sea válido rezar el rosario, claro que es válido, si es que la Iglesia dice que lo rece todos los días y lo tenemos que rezar todos los días. Mira, ahora hace poco he leído también yo, con motivo por hablar de los rosarios, con motivo de la fiesta del Rosario, la Hermandad del Perdón de Cádiz, pues ha hecho una campaña para fomentar el rezo del Rosario. Y lo está haciendo una hermandad. Es decir, está actualizándose, ¿no? Es decir, bueno,
pues ¿para qué vamos a sacar a lo mejor un rosario de la Aurora si la gente ya ha dejado esa devoción porque no tiene costumbre? Pues vamos a fomentar, vamos a educar en el rezo del rosario, vamos a hacer una campaña para que la gente rece el rosario. Y a lo mejor después ya dentro de 10 años es bueno que volvamos a sacar el rosario de la Aurora o el rosario de Antorcha, ¿entiendes? Entonces, como todo, hay que medirlo y hay que saber dar a cada cual lo que necesita. Y tenemos que, a veces también los cofrades, saber madurar y saber que cuando un sacerdote entiende que una cosa es buena para uno y no para el otro, pues no pensar también a veces que bueno, se actúa por simpatía, por afinidad, y eso muchas veces es muy costoso. Entonces muchas veces los curas, para no meterse en muchos problemas porque le van a poner fino o tal y cual, pues que hagan lo que quieran. Siento irme de un rosario de este tipo a un rosario más espinoso, pero tengo que preguntarle. En San Fernando está enquistado el problema de la hermandad del rosario en su misterio doloroso de la parroquia de San José Artesano. ¿Qué puede hacer el arcipreste ahí? Francamente, ¿eh? Sí, el arcipreste no puede hacer más que estar al servicio de lo que se pueda necesitar, pero como te decía anteriormente, la relación normal y los cauces normales es en hermandad con su director espiritual, y una vez que haya ahí algún tipo de problema o dificultad, Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, ¿no? Es la entidad directamente superior a esta situación. Que lo que ocurre en el rosario lo sabrá el padre Rafael y la junta que está, ¿no? O los comisarios que están ahora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues son ellos los que conocen la historia, lo que pasa y lo que ocurre, porque yo no sé ciertamente, yo no sé lo que pasa en la casa del vecino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y conocer al 100%, entonces hablar desde fuera me parece incluso hasta atrevido, ¿no? Porque no conocemos al 100% los detalles, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasa, ¿no? Eso lo sabe su director espiritual y párroco, que es Rafael Bez, junto con los miembros de la junta que estaba o el comisario con la junta que está ahora. Que sigue enquistado, que pasa lo que pasa, no sé, pues ahí tendrá que intervenir ellos y el secretariado diocesano. El arcipreste, ¿qué puede hacer aquí? Pues estar para como cualquier otra necesidad, es decir, pues para poder colaborar, ayudar, y si se nos pide algún consejo o alguna ayuda que esté en nuestra mano, pues evidentemente aquí estaremos, pero el cauce normal, como te decía, el arcipreste no está para meterse en los problemas ajenos en este sentido, porque tiene un cauce normal, ordinario, por el cual se intenta llegar a solución. Y después también no podemos analizar desde fuera superficialmente algo que los que conocen realmente la historia son los que están dentro. Pero quizás como arcipreste un día de estos le dé por preguntar al padre Rafael. Bueno, yo no solamente como arcipreste, yo he podido hablar con Rafael antes de ser arcipreste y preguntar y hablar y comentar, porque los sacerdotes, bueno, pues en alguna reunión pues nos hemos sentado, hablamos, oye, ¿qué te ha pasado? ¿O qué ocurre? O tal, ¿no? Dentro del ámbito normal de comunicación que tenemos los sacerdotes, ¿no? Y hablamos de esas cuestiones, pero claro, evidentemente Rafael tiene sus razones, tiene sus ideas y tiene sus motivos, ¿no? Por el cual una situación llega ahí y que cree que lo mejor para esa situación es dar una solución de las cuales ha planteado, vamos, pero que como puede ser esa concretamente con el rosario tiene que solonar otros muchos problemas cualquier sacerdote con otras de los ámbitos que pueda tener una parroquia, y el arcipreste no está metiéndose en los ámbitos de cada una de las parroquias. Lo mismo que tiene un problema con una cofradía, puede haber problema un sacerdote con los catequistas, puede haber un problema con el grupo de Cáritas, puede haber un problema con las comunidades de base, puede haber un problema, y el cauce normal es que el sacerdote dialogue y llegue a un punto de encuentro y a solucionar un problema. Entonces el arcipreste no está metiéndose en que tú tienes un problema con este catequista, que tú tienes un problema, no sé, bueno, ya te decía que la figura del arcipreste es de coordinador un poco de las acciones pastorales que tenemos. Hay otro problema de otro tipo, grave también, que es el que padece la Hermandad de la Veracruz con la Junta de Andalucía y con su capilla. Imagino que la respuesta es similar, claro.
Claro, es decir, ahí, vamos, me consta de que la Hermandad de la Veracruz pues está en contacto con la delegación diocesana, episcopal de Hermandades y Cofradías, a través también del Consejo Local y bueno, y también está con conversaciones con los representantes de las autoridades, un poco en las instituciones políticas, para que esto pueda llegar a buen puerto, pueda dar por lo menos viabilidad y distintas soluciones. Y aquí en esto también el arcipreste estará para mediar, para ayudar y para cualquier tipo de colaboración que esté en nuestra mano y en mi competencia, pues evidentemente ahí estaré. Vamos a la obra social, a la caridad que hacen las hermandades o quizás que no hagan. Las cofradías están concienciadas de que ahora mismo, los tiempos que corren, es necesario priorizar determinadas cosas, y una de ellas es la caridad al prójimo. La Iglesia lo pide así además. Hombre, la Iglesia lo pide siempre y especialmente en estos tiempos. Es decir, nuestras Cáritas y nuestras instituciones que desempeñan una labor social de atención en cualquiera de los ámbitos están desbordadas, y eso es una realidad. Es decir, los tiempos que corren son tiempos difíciles. La lacra del paro está azotándonos de una manera muy fuerte, especialmente también en nuestra provincia de Cádiz, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente, un cristiano no puede vivir ajeno a esa realidad. Y como nos dice el Evangelio, si uno te pide la capa, dale la capa y el manto. Si uno te pide que le acompañe una milla, acompáñale dos. Y si uno te pide de comer, no le puedes decir, bueno hijo, mañana nos veremos, ¿no? En este sentido, es decir, que el amor que Dios nos da, nos invita a traducirlo en el compromiso concreto, ¿no? hacia los más débiles. Que no lo hacemos por un altruismo, ni lo hacemos sencillamente por un sentimentalismo de bondad. Lo hacemos como verdaderamente saber reconocer que el otro es imagen de Dios y es sacramento de Dios, y que en definitiva en él, también en el pobre, me encuentro con Dios. Y por eso, desde mi opción de fe, habiendo experimentado el amor de Dios en mí, pues yo también me muevo a buscar, ¿no?, el otro. Entonces todos tenemos hoy día esa prioridad. Está bien, está claro que hay que atender cada una también de las finalidades propias de cada uno de los grupos, pero yo creo que hoy día todo el mundo está sensibilizado, ¿no? Pienso hacia la problemática que estamos sufriendo, que ya no es solamente el tema, como decíamos, del paro, sino todo lo que se deriva de ello, ¿no? Es decir, de familias que han tenido que reagruparse, por ejemplo, ¿no? Hijos que ya estaban independizados y que vuelven al núcleo materno, además vienen a lo mejor casados y con otro hijo y están reagrupados en la casa, que no puede hacer frente a la hipoteca, que no puede hacer frente a la luz, el agua, materiales escolares, es decir, muchísimas necesidades. Amén de la comida, que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, que también es muy importante. Y a mí me consta que la Iglesia está haciendo unos esfuerzos bastante, quizás más de lo que podemos hacer, ¿no? En este sentido de dedicar esfuerzo, personas, tiempo, creatividad y sobre todo también atención, ¿no? Y evidentemente eso lo hacemos en todo el ámbito. El mundo de las cofradías también evidentemente colaboran de una manera especial, ¿no? Normalmente lo hacen con las cáritas parroquiales o con el comedor social Pan Nuestro. Suelen tener iniciativas, ¿no?, para recaudar fondos, recaudar víveres. Y en esto estamos también sensibilizados, y quizás en algunas puntualmente incluso hasta han potenciado esta ayuda, ¿no? Porque a lo mejor, viendo la realidad, pues han aumentado incluso la aportación económica que han hecho, o incluso los pregones y todas esas cosas que siempre ya lo vemos ya casi como normal, no pedir que la gente aporte el kilo para ir al pregón y tal. Pero bueno, en esto también, como yo digo, la caridad también es creativa, y tenemos que también de alguna forma pues movernos y no quedarnos solamente con el kilo, porque además en el caso de las hermandades hay un potencial muy fuerte
de personas que pueden dedicar tiempo, que pueden dedicar voluntariado, que pueden dedicar incluso hasta sus propios saberes, ¿no? Es decir, a lo mejor uno es especialista en algo, ¿no? En algún tema, y puede ofrecer toda esa sabiduría que tiene a poder proyectar y ayudar a determinadas personas que están necesitadas, y eso lo tienen también las hermandades, ¿no? Puede hacer caso de que esa caridad que están practicando las hermandades ahora y que por supuesto es loable, pero que repentinamente parece que todos quieren hacer campañas caritativas, se convierta en un cheque en blanco para los miembros de juntas de gobierno. Es decir, yo practico la caridad, por eso soy un buen cofrade y nadie me puede soplar. Puede ocurrir, ¿no? Parece que hay una cierta disposición a decir que somos los mejores y mi junta es la mejor porque mi junta practica la caridad. A veces parece que últimamente queda una sensación así un poco como que con esto ya soy buen cofrade. Bueno, ¿O son imaginaciones mías? Yo esa impresión no la tengo, vamos, no la he tenido en mi experiencia personal con el contacto con la gente. Yo lo que sí he percibido es eso, es decir, en mi caso personal, en nuestra parroquia, pues también porque lo que, como se suele decir, uno no ama lo que no conoce, ¿no? Lo primero es decir que en cada una de las juntas obligatoriamente tiene que haber un vocal de caridad. Además que viene por estatuto, o sea que yo no sé qué te digo, el vocal de no sé cuánto a lo mejor puede faltar, pero lo que no puede faltar es un vocal de formación y un vocal de caridad, porque está estatuariamente estipulado. Hasta ese nivel llega el que una hermandad tiene que estar implicada en este mundo. Ahora es como todo te digo, ¿no? Cómo utiliza o cómo utilizamos a ese vocal, si es solamente para hacer la campaña de Navidad o la campaña X, o verdaderamente está integrado dentro. Por ejemplo, en el caso mío, en nuestra parroquia, los vocales de caridad son un miembro más del grupo de Cáritas, un voluntario más de Cáritas. Y el que asume ese cargo en una hermandad tiene que saber que se convierte en un voluntario de Cáritas, para que sea la voz de Cáritas dentro del seno de la hermandad, ¿no? Entonces hace su curso de formación de voluntario de Cáritas y a partir de ahí se incluye dentro del grupo de Cáritas. Entonces, claro, cuando tú estás sensibilizado porque te toca, ¿no? Porque tú estás viendo a las personas que vienen, tú eres quien acoge también a la familia, sabes cuánto dinero se está dedicando, cuánto nos hace falta, en qué se está dedicando, pues claro, tu sensibilidad es mayor. Entonces, claro, cuando tú llegas a tu junta de gobierno, tú dices, oye, que en Cáritas estamos así, ¿eh? Que estamos atendiendo a tantas personas, que esto es lo que estamos haciendo, que falta de esto, que tal cual. Entonces yo pienso, es más creativa, ¿no? Es decir, se implican más la gente. Entonces aquí en mi caso, pues como esa realidad se vive, es decir, aquí todos los voluntarios, todos los vocales de formación son voluntarios de Cáritas, que han hecho su curso y que están implicados en acoger a familias, en la atención directamente de cuando hay que ir a comprar, el tema de las bolsas que se entregan, cualquier acción que hace Cáritas, están ellos involucrados. Pues claro, ha salido de ello muchísimas iniciativas sin que nosotros, digamos, desde la plataforma de la parroquia hayamos dicho, pero por ejemplo, cuando la verbena de Tres Caídas se hizo en el mes de mayo, por decirte un ejemplo, pues de ellos salieron, vamos a pedir alimentos para la gente y vamos a entregar un plato, una cerveza o yo no sé qué historia. Los del Gran Poder, pues vamos a hacer tal y tal cosa. Ahora incluso con la campaña también de Ningún Niño Sin Juguete, pues ya han entregado y han salido de ellos sin que nosotros de alguna forma digamos, oye, que tenéis que darnos tal. Otra hermandad, pues han dicho, pues nos vamos a hacer todos socios en la medida que podamos de Cáritas y vamos a aumentar durante 4 o 5 meses que esta vez vamos a aumentar dinero para lo que estábamos dando, pues lo aumentamos, vamos a dar esto extra. ¿Por qué? Porque uno conoce y cuando uno conoce se siente motivado, se siente sensibilizado. Ahora bien, si para ti solamente voy a hacer una campaña en el mes de Navidad entre los hermanos para que tal, o voy a hacer tal o cual cosa, pues claro, no te afecta, te llegan las noticias, pero no llega a afectarte en ese sentido. Todo el mundo sabemos, nada más que basta abrir un diario o tal, que la crisis está. Es decir, pero eso a ti no te toca, ¿no? Pero cuando tú estás viviéndolo, tú lo estás viendo, ya te preocuparás tú de que tu hermandad también se implique en esto.
Y es que lo que decía no es para decir que buenos somos, es que es un deber deber moral, ¿no? De todo el que celebra su fe y vive su fe, como te decía anteriormente, pues que eso hemos de volcarnos hacia los hermanos, especialmente en esta época, ¿no? Cáritas siempre ha estado y siempre ha estado al lado del pobre, y la Iglesia siempre ha trabajado al lado del pobre. Quizás ahora se le reconoce más porque está haciendo esfuerzos, como te decía, desbordados, ¿no? Que estamos, pero la Iglesia siempre ha estado al lado del pobre y ha estado en este sentido trabajando. Entonces, es un sacerdote que se le relaciona mucho con la labor de Cáritas, unas publicaciones de libros últimas que se presentaron hace poco. Imagino que tendrá datos de las necesidades que hay en San Fernando en cuanto a Cáritas, ¿no? Serán casi escandalosas, ¿no? Sí, es decir, como te decía, nosotros hemos no doblado, sino que triplicado en casi todas las parroquias el número de familias atendidas. Nosotros estamos, por decirte un ejemplo concreto de esta parroquia, que es lo que más conozco, aquí estamos al orden de 70 familias, que traducido en personas estamos hablando de cerca de 250, 270 personas, porque son familias, pero claro, cada familia es un núcleo, padre, madre, hijos, tal y cual. Entonces, claro, significa que a cargo de la parroquia está 270 personas con diversidad, con necesidades muy diversas, no solo las alimenticias, como te decía anteriormente, sino muy frecuentemente el recibo de la luz, el recibo del agua, la medicina, el hijo que tiene que ir a estudiar y no tiene para el bonobús, muchísimas necesidades. Eso aquí, después tenemos todas las Cáritas parroquiales tienen sus familias, claro, acogidas, con esas mismas realidades. Después tenemos el punto de empleo, ¿no? Que en la barriada del Buen Pastor lo hacemos, es algo que se hace a nivel, es un servicio que prestamos a nivel arciprestal, ¿no? Es decir, hay determinadas personas que la derivamos por su perfil al punto de empleo, porque ahí podemos ayudarle quizá a tener una actividad o una actitud activa, ¿no? De búsqueda de empleo, ¿no? Porque le podemos dar instrumentos, herramientas para que pueda ella desenvolverse, ayudarle a hacer el currículum, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Se han desarrollado distintos talleres laborales de una forma general, después con prácticas en empresas que colaboran con Cáritas, que llamamos empresas con corazón, ¿no? Que son unas prácticas no remuneradas, pero que después le sirven de experiencia a la persona, pero sobre todo que después alguno de ellos siempre se suele quedar un tiempecillo allí, normalmente en la temporada de verano, tal, contratado. No sé, después está también el Personas Sin Hogar, ¿no? El servicio de Personas Sin Hogar, que está ahí en la calle frente justamente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y que es unos servicios que prestamos en nombre del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento pues tiene concertado con nosotros esa atención, lo hacemos en nombre de los servicios comunitarios locales, ¿no? Del Ayuntamiento, y ahí atendemos a personas que están en la calle, ¿no? Y se le ofrece un café, y se le ofrece diálogo, y se le ofrece la atención que se le puede, sobre todo concertado con el albergue, las comidas con el pan nuestro. Es decir, es una plataforma una red, ¿no? Una red de solidaridad, una red social, en el cual pues intentamos dar lo que podemos, ¿no? Y a veces nos sentimos impotentes, ¿cierto? Porque no podemos solucionar todo, pero bueno, siempre está también la actitud de acogida, ¿no? El hecho de que una persona a lo mejor no le puede solucionar el problema, pero el sentirse acogido, el que tú le puedas sentarte, escucharle, ofrecerle un café, pues ya eso es mucho. Aunque creamos que no es un número frío que va a unos servicios y demuestre estos papeles y tal y cual, sino que escuchamos su historia, tenemos un seguimiento, les conocemos, ¿no? Y bueno, y yo creo que también eso es importante. Si hablamos de la Bazán de 250, 270 personas, multiplicados haciendo una media de parroquias en la ciudad, estamos hablando de miles de personas. Sí, por supuesto, vamos, y además hay parroquias que más, y dependiendo de la zona, ¿vale? Nosotros también en esto tenemos que funcionar hacia la comunión de bienes, ¿no? Lo que te decía anteriormente, también hacia esa cadena de solidaridad. A nivel arciprestal también hay un fondo arciprestal que normalmente pues acuden a ellas las parroquias que tienen
más dificultades, claro, porque entendemos que Cáritas solamente se sostiene de dos cosas. Primero, de las colectas de los primeros domingos de mes, que como siempre está íntegramente dedicada a Cáritas, y después de sus socios, o sea, los socios que mantienen, como cualquier otra ONG o asociación, las necesidades de... Entonces, claro, eso aquí puede ser una realidad, en el centro es otra realidad y en la periferia es otra realidad. Entonces, quizás los de la periferia tienen más dificultades. ¿Por qué? Porque tienen menos ingresos, pero a lo mejor también más familias que atender. Entonces, bueno, pues este fondo de solidaridad arciprestal garantiza que estas parroquias puedan atender también a los pobres, ¿no? Cambiemos de tema. Varios, ya para prácticamente finalizar. Un tema importante. El tema del Corpus en San Fernando. Eso sí está el arciprestazgo directamente relacionado. Y lleva varios años es un tema un poco también espinoso. ¿Qué consideración tiene luego el arcipreste sobre el tema del Corpus? Me refiero a la procesión, la salida, el tema del horario, toda esa polémica que existe. Bueno, como te decía también anteriormente, el arcipreste es uno, pero que no impone. Es decir, el arcipreste busca el sentir de todo. Sin el apoyo de los demás no podemos hacer nada. Es decir, nosotros buscamos puntos en comunes, buscar qué es lo mejor y a partir de ahí trabajar. Ahí se hizo una comisión entre el ayuntamiento y el arciprestazgo, donde estuvo representado el arcipreste, estaba el secretario y algunos miembros también elegidos por parte de la iglesia y otros representantes. Entonces directamente nosotros los sacerdotes, digamos, a nivel arciprestazgo, pues escuchábamos las propuestas que nos traían, incluso pues hemos hecho propuestas también que han sido acogidas, sobre todo lo que es el programa de la semana previa al Corpus, ¿no? De las conferencias y todas esas cosas, y bueno, y en ese sentido he ido trabajando. Ahora, si lo que tú me preguntas es Corpus mañana, Corpus tarde, pues yo tengo mi opinión personal, pero claro, mi opinión personal es una, y después está la suma de las otras opiniones personales, y bueno, y así se trabaja, ¿no? En este sentido. Lo que no vamos a hacer es imponer la opinión de uno, ¿no? En este sentido, sino cada uno tiene sus razones, y por las razones que el arciprestazgo ha previsto y ha visto conveniente que la celebración del Corpus sea por la mañana, con todos los inconvenientes que para muchos tiene la mañana, pero entienden o pesa más, podríamos decir, otros factores que a lo mejor para muchos no es tan importante, pero al parecer del conjunto del arciprestazgo sí parece que es lo más conveniente. No obstante, como ahora tenemos que reformar también en el sentido de que tendremos que hacer una nueva reunión para organizarnos y para hacer delegaciones, pues tendremos que ver qué es lo que ocurre, tendremos que analizar qué ocurre con esa comisión, si conviene continuarla, si no conviene continuarla, y a partir de que si se decide sí, pues nos tendremos que sentar y volveremos a hablar, y en fin, eso. Pero te vuelvo a decir que aquí yo tengo una opinión y es la suma de muchas opiniones, no es la del arcipreste. Está feo decir la opinión. Yo me la reservo. De todas maneras... Pero los sacerdotes lo conocen, ¿eh? Bien. A lo mejor los cofrades no, porque se quedan sin saberla, ¿no? Sí, bueno, algunos cofrades con los que yo he hablado también sí, pero vamos, que ellos lo conocen. Pero no me parece a lo mejor ahora entrar en eso, porque en definitiva lo que te digo es que ahora pues vamos a vivir tendremos que reorganizarnos, tendremos que ver, oye, queremos continuar con esto. Bueno, también el ayuntamiento dice, mira, no quiero continuar también con la comisión, ¿no? Es decir, que esto es algo de dos partes en este sentido, y una vez que se decida sí o no, en el caso de que sea así, pues nos tendremos que sentar y ver cuál es la viabilidad. Sí, es cierto que sí se va a revisar, eso significa que se va a revisar todo lo hecho hasta este momento. Lo digo porque también existía, hasta el último Corpus existía la sensación, por llamarlo de alguna manera, porque era prácticamente firme, es decir, el Corpus va a seguir saliendo por la mañana, y eso es inamovible. Se va a revisar. Vamos a ver, nosotros digo el equipo sacerdotal,
Como bien sabes tú, San Fernando tenía un privilegio para poder celebrarlo por la tarde, a petición de esta comisión, Iglesia y Ayuntamiento se pidió experimentalmente que fuera por la mañana. Se hizo el primer año por la mañana, se vio que había ganado en una serie de aspectos, aunque sí es cierto que a nivel, digamos, de público y participación del público había disminuido, pero que había ganado más en devoción, en seriedad, en participación, una serie de cosas, ¿no? Entonces, después de la revisión del primer año, se vio que un año solamente experimentalmente, pues una cosa que se cambie para experimental, pues un año es muy poco para poder ver, ¿no? Entonces se decide un segundo año, y después de este corpus se ha habido también una revisión. Y se ha sopesado una serie de cosas y se ha sopesado otra, ¿entiendes? Pero bueno, ya ha pasado también todo el tema de esto de las elecciones, tal y cual, y tendremos que sentarnos y ver esto. Vamos a ver, al ver una nueva realidad tendremos que decir los sacerdotes de nuevo, vamos a ver, ¿queremos continuar? Y el ayuntamiento nos tendrá que decir también si queremos continuar o no queremos continuar, porque como digo que es una comisión bipartita en ese sentido, que no es solamente de unos. Y a partir de que si decidimos los dos vamos a continuar, nos sentaremos y hablaremos un poco también de toda esta realidad. Pero que muchas veces lo que te decía anteriormente también, nosotros quizás valoramos una parte, ¿no? Es decir, que es cierto que lo que la mayoría de la gente piensa es la participación del público, pero después también a nivel de los sacerdotes se valora otra serie de cosas, no solamente la participación, que es importante por supuesto y que hay que tener en cuenta, pero después también se mira otros aspectos que se ha ganado muchísimo, a años luz en ese sentido. Cuando el corpus era por la tarde había muchísima participación de público, pero se había perdido en muchas otras cosas. Por ejemplo, en el respeto, en la piedad, en la devoción, en la seriedad a lo mejor también del cortejo, porque sí es cierto que claro que por las tardes era pues normalmente verano, mucha calor, sí es cierto también que el corpus salía con menos gente, que después se recogía, pero después también a lo mejor el respeto de la gente, viendo como público, pues no se correspondía con lo que significa, con la conciencia que la gente puede tener de a quien estamos procesionando, que no es la imagen que veneramos, sino que es al mismo Cristo al que adoramos, ¿entiendes? A lo mejor podemos estar allí comiendo pipas y pasando como el que me pasa el ninot de las fallas, ¿entiendes? Es decir, y a lo mejor ahora hay menos gente, pero la gente que va está más concienciada de lo que va. Son cosas también que hay que valorar y hay que sopesar. Con esto no quiero decir yo que no me decanto ni por una cosa ni por otra, ¿no? Yo tengo la mía personal que es una, y te hablo también del sentir de otros muchos sacerdotes que hay que valorar muchos puntos, que no es solamente, no va nadie, bueno sí, va gente, menos de los que había antes, pero y incluso de la misma manera que de lo que había antes, porque además dice que a primera hora, de cuando sale el corpus a primera hora no hay nadie, pero después al final de la mañana hay mucha gente. En la tarde pasaba lo mismo, a primera hora no había nadie, a la vuelta que venía la gente de la playa y de esa historia había mucha gente. Incluso yo recuerdo un corpus que coincidió con un partido de España, no sé si era una final, y estaba el corpus y ¡bum! ¡Gol! Y se escuchó allí en medio de la plaza, ¿entiendes? Es decir que, vuelvo a decirte, no es todo blanco ni todo negro, hay que buscar los matices, sobre todo los puntos de encuentro, y sobre todo pensar qué es lo mejor, para celebrar esa solemnidad que es muy importante. Además se ha ganado muchísimo, todo eso vosotros mismos lo habéis manifestado, ¿no? Se ha ganado muchísimo en solemnidad, en participación, la Eucaristía, todo eso es fruto y gracias a esa comisión que ha trabajado mucho y que hay que agradecer también mucho, y no nos podemos quedar en la anécdota, de que si va gente o no va gente, porque eso es tener una visión miope. Hay que agradecer muchísimo a la comisión, porque la comisión ha engrandecido esa fiesta, y que sí es cierto que hay cosas que mejorar, pues por supuesto que habrá cosas que mejorar, ¿no? Es decir, lo de los altares de la tarde, pues parece que no ha cuajado, que yo no sé cuánto, la participación, pero bueno, también mucho de esto depende también de las cofradías.
también depende de las cofradías, sobre todo las cofradías sacramentales. Ha habido mucho que si las cofradías sacramentales antes organizaban, no organizaban, bueno, que esto tampoco llueve nunca a gusto de todos, ¿entiendes? Es decir, hay que tomar decisiones, las decisiones se toman a gusto de uno y a gusto de otro, pero siempre, no sé, no, yo lo que quiero que entendáis que no es cuando se dice cuerpo por la mañana, pues para fastidiar a los cofrades, los que hay cuerpo por tarde, no es por eso, es por fruto de una decisión pensando muchas otras cosas. Quizá las hermandades sacramentales podrían jugar un papel más fundamental en esto, ¿no? O por lo menos estar más integradas en esas decisiones. ¿O no? Sí, pero vamos, ellos tienen la voz dentro del consejo, ¿no? Y el consejo tiene su representante ahí también, ¿no? Es decir, que aportar pueden aportar. Es decir, porque yo no estoy en la comisión y yo he aportado mis ideas. Yo tengo un sacerdote que está allí representando. Y yo, cuando ese sacerdote ha venido a trasladarnos a nosotros, mira que la comisión quiere hacer esto, yo ahí he tenido oportunidad de decir, pues a mí me gustaría esto y esto. Pues las hermandades tienen también a sus representantes dentro de la comisión. Es que muchas veces por el hecho de que estemos todos, no vamos a mejorar, ¿no? Es decir, yo lo que entiendo es que los cauces han de servir, y si no, algo está fallando. Es decir, si hay un representante, que no sé si este caso es el presidente del consejo, no sé, pero algún representante de las hermandades, creo que hay en esa comisión, sí. Pues este es el que tiene la misión de llamar a las hermandades sacramentales o a todas, porque en definitiva las hermandades no tienen la exclusividad, las sacramentales no tienen la exclusividad, la patente del Santísimo. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida del cristiano, y eso es para todos, eso es para todos los creyentes. Que hay una hermandad que tiene la particularidad o la encomienda especial de cuidar el culto a la Eucaristía, por supuesto, pero que haya aquí una hermandad sacramental no significa que los demás tengan que descuidarlo. ¿Entiendes? Pues esto igual. Es decir, que tenemos que darle más protagonismo a las hermandades sacramentales. Y bueno, ¿y el resto qué pasa? Que no tiene nada que decir sobre el Santísimo. Para ellos la Eucaristía es secundario. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Es decir, se supone que lo mismo que han venido los representantes míos como sacerdote al colegio, ¿no? A nuestro consejo de arciprestal, y ha dicho, mira que la comisión, esto es lo que pretendemos, ¿qué os parece? Y ahí hemos hablado y hemos callado, lo que queramos, ¿no? Pues el representante del consejo tenía que haber hecho un pleno y haber dicho, mira usted que la comisión tiene que hacer esto, quiere hacer esto, ¿qué decís ustedes? ¿Qué aportáis? Y seguro que por lo menos se lleva. Ahora otra cosa es que después se decida sí o no, porque ya eso es tarea de la comisión, pero cauces para aportar. Yo ya te digo, yo no estoy en esa comisión y yo he opinado. Muy bien, para finalizar ya, ahora de verdad, salgámonos de su papel arciprestal y vayámonos a su papel de pregonero, por lo menos como preludio de otra futura entrevista, cuando ya se acerque la fecha y ya hablemos de lo que es el pregón de la Semana Santa. Pero vamos a adelantar algo. ¿Cómo le ha sentado el nombramiento de pregonero de la Semana Santa y cómo lo lleva? Bueno, yo fatal. Bueno, pues la verdad es que yo con asombro. La verdad es que para mí es una tarea, una responsabilidad. Hombre, también es agradecimiento. Es decir, como en todo, pues tiene su cruz y su cara bonita, ¿no? En principio, como yo ya había hablado contigo, ¿no? En esa misma noche, yo fui el primer sorprendido. Para nada me imaginaba yo que a mí me iban a llamar, entre otras cosas porque yo siempre me he negado a dar pregones, porque sí es cierto que han contado conmigo en muchísimas otras ocasiones y me han llamado para que dé distintos pregones y yo siempre he dicho que no. Entre otras cosas porque entiendo que requiere tiempo. Para hacer una cosa digna requiere sentarle, no es por la dificultad que pueda tener, ¿no? En este sentido, sino que también para poder hacer una cosa bien y que guste también a los cofrades, porque los cofrades tienen también su sensibilidad y su gusto, pues hay que sentarse, hay que dedicarle tiempo, hay que darle muchas cosas que yo adolezco. Que ahora mismo, pues yo estoy en 20.000 follones, ahora mismo la campaña de Navidad, no sé qué, la arciprestazgo ahora, y a veces me siento agobiado por eso, más que nada, ¿no? Porque digo, ¿cuándo me voy a sentar a decir, voy a escribir, ¿no? Porque eso es lo que me hace falta. Agradezco también sinceramente pues la confianza que han depositado en mí. Evidentemente ha habido 9 personas que han pensado que yo, a pesar de mis noes, soy la persona adecuada para poder hacer eso y que he de confiar más en mis posibilidades que lo que yo le digo, ¿no?
yo me intenté deshacer de esto de todas las maneras habidas y por haber, porque estuve en medio de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío. Ahí me pilló y claro, yo me cogió fuera de juego, yo no sabía nada, yo dije que no sé cuánto, que otra persona, más del año de la fe, que tal, que otra persona que tal, y bueno, y después ya pues me insistieron tanto, que casi me vi en la obligación, porque mi idea era decir, esto se puede responder mañana, y ya mañana llamo y les digo que no, pero me dijeron, no, tiene que ser ahora, porque si no hay que buscar a otra persona, tal, y yo les dije, pues busca a otra persona, pero me dijeron que no, hombre, que tú confías en ti, que confiamos en ti, que creemos que no todos los pregones han de ser iguales, que queremos que este año, además del año de la fe, tú eres un cofrade también, llevas 10 años, cumples este año 10 años de sacerdocio, tal y cual, y creemos que tú. Entonces yo les dije, digo, bueno, pues mira, en vuestra confianza lo acepto, después de muchos no, y digo, ahora si esto sale mal, responsabilidades a ustedes. ¿No tiene ni una letra escrita? ¿Y tuya? Sí, tengo algo ya. Pero un poco, pero tengo algo ya. Hombre, lo fundamental es el esquema, ¿no? Decir qué es lo que pretendes hacer. Entonces, prácticamente esa noche, después de 20.000 llamadas, mensajes, WhatsApp, tal, que yo ya no daba abasto, porque ya ponía gracias, porque es que no podía responder particularmente a cada uno. Y entonces ya en esa misma noche te van viniendo cosas a la cabeza y tal. Entonces hice a los 2 días más o menos pues un esquema de lo que yo pretendía. Evidentemente el año de la fe tiene que estar muy presente y la fe tiene que estar muy presente en este pregón, entre otras cosas porque por lo cual yo creo que se me ha elegido también, pero también en la fe y la fe de cofrade, evidentemente, ¿no? He hecho ese esquema, se lo he presentado a varios que ya tienen líderes en estos temas y bueno, le ha parecido bien la idea. Ahora plasmar en la idea es lo dificultoso y lo castañoso, ¿no? Pero bueno, yo he empezado, a mí me han dicho, no tienes por qué empezar por el principio, tú vas escribiendo lo que te vaya surgiendo, que después todo esto encaja y tal y cual, pero yo ciertamente he empezado por el principio, porque para mí o será mi forma de pensar o de esquematizar, pero el sentido de todo el pregón tiene que ver mucho con el principio. Entonces pues he empezado por ahí y ya eso de momento es lo que tengo medio enjaretado. Muy bien, pues cuando se acerquen y se aproximen más las fechas volveremos a molestar y hablaremos exclusivamente del pregón porque ahora hemos hablado de muchísimas cosas. Padre Alfonso, para terminar, algo que trasladarles a los cofrades, independientemente de todo lo que ya hemos comentado. Pues yo lo que le traslado a los cofrades es lo mismo que le estamos trasladando a todos los creyentes y del grupo donde vivan su fe, que es que aprovechen realmente este año de la fe y que lo acojan verdaderamente con un verdadero sentido de renovar y revitalizar también personalmente, comunitariamente, en el mundo de las hermandades, pues su fe. Y eso pasa, como decíamos, por vivirla, por celebrarla, que es muy fundamental, y por conocerla para poder profundizarla, y después eso, testimoniarla, sobre todo con el compromiso a los pobres. Y yo creo que si nos logramos o nos marcamos ese pequeño objetivo ya ad intra, de verdaderamente que sea un año, que no tiene que ser un curso pastoral, es un año, ¿no? Hasta noviembre del próximo 2013, 2013, pues si nos marcamos eso y conseguimos eso, yo creo que habremos ganado mucho. Muchísimas gracias. A vosotros.